Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo muy bien. Bueno, para no alargar más las cosas, hay que agradecer y dar créditos al autor de este fanfic, quien es Yagami Fanfiction, y su historia se llama Nivelación del Dragón. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los fanfics que subo, dejar su like y comentar qué les pareció el fanfic. Tanto el anime de High School de XD y Solo Leveling, así como este fanfic, no son de mi propiedad. Todos los créditos a sus respectivos autores. Nivelación del Dragón. Capítulo 3. Misiones. Texto del capítulo. Issei discurso normal. Issei pensamiento normal. Drai magia barra jutsu barra técnica. Jinuo demonio barra monstruo barra biju discurso normal. Jinuo pensamiento demonio barra monstruo barra biju. Ya veo. Entonces, tú debes ser el jefe de la mazmorra, ¿eh? Dijo, agarrando con fuerza la espada de hierro mientras se levantaba y se preparaba. Ven a por mí entonces. Y así fue. El jefe Goblin alzó su bastón, invocando no una, ni dos, sino 6 bolas de fuego. Issei apretó con más fuerza la espada de hierro antes de lanzarse hacia adelante con una ráfaga de velocidad, sorteando los orbes llameantes mientras el jefe Goblin se la lanzaba. Cada bola de fuego explotaba con un rugido ensordecedor, abrasando el suelo donde había estado apenas una milésima de segundo antes, pero Issei no tuvo problemas para mantener el equilibrio. Su destreza había aumentado significativamente con cada nivel, lo que le permitía maniobrar con facilidad en el caótico entorno con extrema velocidad y agilidad. Al acortar la distancia, los fantasmas se abalanzaron sobre él siguiendo la orden de su invocador. Issei blandió su espada hacia el objetivo más cercano y, a pesar de sentir que solo había cortado el aire, el fantasma desapareció. Sin detenerse a celebrar ni a comprobar si había ganado experiencia, Issei esquivó un ataque arrollador de otro fantasma y luego giró para lanzar un ataque ascendente, atravesando a otro antes de golpear a otro fantasma con su guantelete de metal. Issei desvió la garra de otra sombra y usó su propio impulso contra ella, cortándole el cuello con su espada. La sombra se dispersó, pero otra apareció inmediatamente tras ella y se lanzó hacia Issei, quien usó su equipo potenciado para bloquear su ataque antes de asestarle un golpe con su espada, eliminando a otra sombra de la batalla. Rack. El jefe Goblin rugió y apuntó a Issei con su bastón. Como si fuera una orden, los fantasmas volaron en círculo alrededor de Issei. Sus formas oscuras parecían fusionarse para formar un tornado oscuro, lo que hizo que Issei se detuviera. Entonces, lo atacaron desde todas las direcciones, obligando a Issei a usar su espada y guantelete para bloquear sus ataques, mientras se agachaba y saltaba de un lado a otro para evitar los rayos y las columnas de fuego que lo atacaban desde arriba y desde abajo. ¿Cómo salgo de esta?, pensó Issei mientras bloqueaba otra garra que se dirigía hacia él. Aunque no tenía problemas para percibir y reaccionar a los ataques, sabía que tarde o temprano, si seguía así, una de las sombras lo atraparía, si el mismísimo jefe Goblin no lo reventaba primero. Para colmo, su espada había empezado a desportillarse. Como era un objeto barato de la tienda, Issei no dudaba de su durabilidad, y el arma en sí no era muy fiable. Pero aún tenía un Boosted Gear, un Sacred Gear. Tras abrir brevemente la pestaña de su personaje, Issei accedió a la ventana de información de su Sacred Gear, un objeto permanente en su brazo izquierdo, y comprobó si había adquirido habilidades adicionales con la versión de nivel 2. Para su sorpresa, además de la capacidad de duplicar su poder cada 10 segundos, que Issei había aprendido hacía unos días, ahora contaba con una habilidad llamada transferencia. Esta le permitía transferir el poder aumentado a otras personas u objetos, aumentando sus capacidades. Sin embargo, para poder usarla, necesitaba 20 int, de los cuales solo le faltaban 2. Issei pensó brevemente en transferir el poder aumentado a su espada, pero aumentar su poder de corte no lo ayudaría con la situación actual. ¿O podría? Asigna 2 puntos a inteligencia. Con una idea en la cabeza, Issei gritó mientras bloqueaba otra garra, dando la orden de voz al sistema tras ver que tenía puntos de bonificación adicionales por subir de nivel. Muy bien, equipo potenciado, enséñame lo que tienes. Impulso. El guantelete anunció su poder. Al mismo tiempo, Issei extendió la otra mano y canalizó su magia a través de él, recordando la lección que Rias le había enseñado al intentar ayudarlo a usar un círculo mágico de teletransportación. Obviamente, había fracasado porque supuestamente tenía menos energía demoníaca que un niño demonio. Pero ya no.
Una sensación lo recorrió por todo el cuerpo, y un gran orbe blando, del tamaño de una bola, de poder demoníaco se materializó frente a él. Toma esto. Sin perder ni un segundo, Issei usó la segunda habilidad de equipo potenciado y golpeó el orbe mágico con él, transfiriendo la energía potenciada al orbe y lanzándolo contra el jefe Goblin. El resultado fue devastador. El orbe de poder demoníaco explotó en un rayo de energía roja, generando una onda expansiva lo suficientemente potente como para dispersar las sombras que volaban a su alrededor. El rayo mismo hizo temblar el suelo al atravesar el aire, dirigiéndose directamente hacia el jefe Goblin, quien se apartó de inmediato. La explosión continuó avanzando, destruyendo un bloque entero de edificios a su paso, convirtiéndolos en escombros. «Te pillé», gritó Issei mientras descendía sobre el jefe Goblin, asestando un golpe con su bastón. El monstruo intentó bloquearlo, pero el impacto lo destrozó, lanzando astillas por todas partes. El jefe Goblin dejó escapar un rugido gutural, tambaleándose hacia atrás, pero Issei aprovechó la oportunidad y continuó con una ráfaga de ataques. La espada pareció infligir muy poco daño al monstruo. El jefe Goblin parecía no tener problemas para defenderse con las manos desnudas o lanzar magia sin su bastón, pero Issei siguió avanzando y atacando, sabiendo que debía mantener la presión o se vería envuelto en otra situación peligrosa. Aumentar. Mientras el Goblin invocaba una ráfaga de fuego desde su palma para derribar a Issei, el monstruo agitó la otra mano y creó un aura alrededor de su cuerpo. Issei corrió hacia el Goblin y lo golpeó con su espada, pero la hoja fue inmediatamente derribada y se hizo añicos al impactar. El monstruo soltó una risa malvada y le rugió, preparándose para lanzar otro ataque contra Issei que ambos sabían que no podría esquivar, pero él lo detuvo con un puñetazo directo a la cara, rompiendo su extraña defensa con un golpe poderoso usando el equipo potenciado. El golpe hizo que el cacique Goblin saliera volando hacia atrás, estrellándose contra los restos de un edificio con un estruendo atronador. Issei se lanzó de inmediato hacia adelante, cargando con la espada en alto. Aturdidos y heridos, los monstruos intentaron convocar otro ejército de sombras, pero Issei ya estaba al acecho. Aumentar. Esto termina aquí. Gritó Issei mientras transfería el poder duplicado a su espada rota, haciéndola brillar al rojo vivo al abatirla sobre el cacique Goblin con un potente golpe descendente. El monstruo emitió un último rugido agonizante antes de desplomarse en el suelo, desintegrándose en partículas de luz. Issei permaneció de pie sobre el lugar donde había caído el cacique Goblin, jadeando pesadamente antes de finalmente dejar escapar un suspiro de alivio al soltar la espada y caer de trasero. Aviso. Has derrotado al jefe Goblin, el lanzador de hechizos oscuros. Aviso. Sube de nivel. Aviso. Sube de nivel. Aviso. Sube de nivel. Nueva habilidad desbloqueada. Aura mortal NBL. 1. Aviso. Sube de nivel. Lo hice, murmuró Issei para sí mismo antes de caer de espaldas, lanzando ambas manos sobre su cabeza mientras dejaba escapar un grito triunfal. Sí. Lo hice. Antes de que Issei pudiera terminar, el mundo a su alrededor quedó envuelto en oscuridad, no porque se hubiera desmayado ni nada parecido, sino por un objeto negro que surgió repentinamente de la nada y cayó sobre su rostro, cubriéndole los ojos. Issei extendió la mano, agarró el objeto y se lo quitó mientras se incorporaba. Vio que lo que sostenía era una chaqueta negra con capucha, con cremallera en la parte delantera y charreteras en ambos hombros. Objeto. Capa abisal. Rareza. B. Categoría. Armadura. Def. Más 14 2x escala de nivel. Vitalidad. Más 20. Descripción. Una pieza de armadura obtenida al derrotar al cacique Goblin, el hechicero oscuro. Aumenta significativamente las defensas naturales del portador, haciéndolo más resistente en combate. Pasiva resistencia. Aumenta la resistencia del portador, reduciendo el daño recibido por ataques físicos. El portador recibe un 56% menos de daño por ataques contundentes, punzantes y cortantes. No proporciona protección contra ataques mágicos ni ataques con infusión de energía. Se puede tener. ¡Guau! Murmuró Issei mientras miraba el objeto en su mano. Con razón su espada aparentemente no había dañado al jefe Goblin, pensó Issei. Eso también explicaba por qué sus golpes con el equipo potenciado funcionaban, pues estaba potenciado por su propio poder demoníaco. Había tenido bastante suerte. Aún así, una armadura con estadísticas ajustadas al nivel era increíblemente buena. Issei no necesitaba su experiencia en juegos de rol para saber que acababa de conseguir un objeto que podría usar a largo plazo.
La pasiva le ayudaría mucho a lidiar con ataques contundentes, punzantes y cortantes, pero parecía que debía tener cuidado con los ataques mágicos y los ataques con energía, ya que le causarían daño completo y eso le dolería. Con una sonrisa, Issei se echó la chaqueta sobre los hombros y se la puso, deslizando los brazos por las mangas mientras se la abrochaba. Ya se sentía más fuerte y también un poco más fresco. Mirando su equipo potenciado y luego la manga, Issei se frotó la barbilla mientras recordaba la última información que había leído. Quizá quedaría aún mejor si combinara con mi guantelete. Issei reflexionó y asintió para sí mismo con un gesto decisivo mientras abría la tienda del sistema, habiendo notado que los tintes de varios colores eran artículos consumibles que podía comprar desde el nivel 1. Ignorando sus fondos incrementados, que probablemente obtuvo por derrotar a los jefes Goblin, y los nuevos artículos que ahora estaban disponibles para él, Issei encontró lo que estaba buscando, una botella de tinte rojo que haría que su nueva chaqueta coincidiera con la de su Sacred Gear. Tras pagar 1 de oro, Issei observó con satisfacción y asombro cómo el objeto se materializaba en su inventario antes de acabar en su mano al sacarlo. Sin importar cuántas veces lo hubiera hecho, la emoción que sintió al descubrir cada función del sistema era exactamente la misma. Entonces, ¿cómo hago esto? Se preguntó Issei mientras miraba entre el tinte y su chaqueta, dándose cuenta de que no había manual. Adivinando, sacudió la botella un poco para comprobar que el tinte rojo era líquido, Issei abrió la tapa y vertió la sustancia en su manga izquierda. Para su sorpresa y satisfacción, el color se extendió de la mancha a toda la chaqueta, pasando de negro a rojo en menos de 2 segundos. ¡Genial! Con eso, Issei notó que los edificios que había demolido con su poderoso ataque de rayos comenzaban a reconstruirse lentamente. El daño que él y los goblins habían causado en el parque se desvaneció gradualmente. Los sonidos familiares del pueblo comenzaron a resurgir, anunciando el fin de la lucha y el final de la mazmorra, devolviéndolo al mundo real. Su nueva chaqueta, sin embargo, seguía allí, con su tela ondeando suavemente en la fresca brisa nocturna. La armadura no parecía diferente. Ring. Issei casi dio un salto al oír el tono de llamada de su teléfono y sentirlo vibrar en su bolsillo. Al sacarlo, miró la pantalla y vio que era Rias quien lo llamaba. Fue entonces cuando Issei vio el reloj y, de repente, abrió los ojos de par en par, sorprendido, al ver la hora, dándose cuenta de que solo había pasado menos de 1 minuto desde que entró en las mazmorras. El peón sabía con certeza que llevaba allí mucho más tiempo. Sí, Buchou. Issei decidió pensarlo más tarde y finalmente respondió a la llamada de Rias, preguntándose cuál era el motivo de su llamada. Ah, Issei. ¿Estás libre esta noche? Escuchó a Rias hablándole desde el otro lado de la llamada. Tras confirmarlo, ella continuó. Básicamente, nuestro negocio de demonios tiene un nuevo cliente que acaba de mudarse al pueblo y busca a alguien que le ayude con las tareas del hogar. Normalmente, enviaría a Kiba, pero está ocupado con un cliente suyo ahora mismo, así que estoy pensando en enviarte a ti. Creo que puedes hacerlo tan bien como él, si te animas, claro está. Oh, claro, Buchou. ¿Puedes enviarme la dirección? Issei sonrió. Claro que estaba dispuesto. Después de todo, necesitaba esforzarse para ascender de rango y convertirse en rey del harén. Sin mencionar que su primer cliente fue Hulk, literalmente, vestido con una chica mágica rosa, quien, tras no cumplir con su petición de otorgarle poderes mágicos reales, obligó a Issei a ver su serie favorita de chicas mágicas con él. Decir que Issei esperaba con ansias a su siguiente cliente y deseaba desesperadamente que fuera al menos alguien normal sería quedarse corto. Tras comprobar la dirección que Rias le había enviado, Issei sacó su moto, que estaba convenientemente guardada en su inventario, y condujo hasta allí. Issei se preguntó si tendría suficiente reserva para usar la magia de teletransportación, y decidió pedirle a Rias que le permitiera intentarlo más tarde. Al llegar a su destino, Issei se encontró frente a una casa moderna y elegante. El edificio irradiaba un encanto contemporáneo con su elegante diseño, que combinaba líneas oscuras y limpias con cálidos detalles de madera. Cada unidad contaba con grandes ventanales y amplios balcones, uno de los cuales incluso contaba con una gran piscina. Quien viviera allí debía ser bastante adinerado, lo que Issei interpretó como una señal prometedora. Sin embargo, Issei habría jurado que el edificio no había estado allí el día anterior. Él y sus amigos habían estado por la zona hacía apenas unos días, y sin duda se habrían dado cuenta si un lugar como este hubiera estado a la vuelta de la esquina. Ignorando la sensación, Issei estacionó su bicicleta en la entrada, dejándola allí para caminar hacia la entrada.
Tocó el timbre, esperó, y unos instantes después, la puerta se abrió. Buenas noches, yo. Pero la palabra se le ahogó en la garganta cuando Issei se encontró contemplando un escote descomunal al encontrarse cara a cara con una mujer deslumbrantemente hermosa vestida con una túnica blanca de seda, sujeta a su estrecha cintura, pero abierta a la altura de los hombros, dejando al descubierto una cantidad ridícula de sus enormes y firmes pechos, cada uno fácilmente tan grande como su cabeza. Su cabello caía por su espalda en largas y voluminosas ondas, rebotando sobre su cintura como una cascada de oro platino. Su piel blanca y cremosa parecía brillar con luz propia en la noche, y sus ojos azules brillaban con juguetona curiosidad y travesura mientras lo miraba. Estaba bastante claro que ella notó dónde se posaban sus ojos. Ah, disculpe. Reaccionando al instante, un acto que pareció sorprenderla a ella e incluso a él mismo, Issei volvió la mirada hacia ella para continuar con su presentación. Soy Issei Oudou, y soy su contratista diabólico. Mucho gusto, dijo, antes de extender la mano. La mujer la miró un segundo, como si no estuviera acostumbrada al gesto, pero al final sonrió y extendió la suya para tomar la suya, que le estrechaba la mano a Issei. Puedes llamarme April. La mujer se presentó, lo que le hizo pensar que probablemente era una extranjera recién llegada al pueblo. Debo admitir que, no esperaba que mi contratista diabólico fuera un joven tan corpulento, ya que me dijeron que los demonios de este pueblo eran todos estudiantes de preparatoria. Ah, gracias. Issei sonrió torpemente mientras retiraba la mano. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que era más alto. April parecía medir unos 176 centímetros, pero Issei era tan alto como ella, aunque hacía un par de días solo medía 170 centímetros. Además, su pecho era más ancho y sus brazos más musculosos. Issei se preguntó qué estadísticas afectaban directamente a su físico. Fuerza, vitalidad o carisma, porque por mucho que se hubiera entrenado para esas misiones diarias y recurrentes de pesadilla, era imposible que hubiera crecido tanto en tan poco tiempo. Bueno, pasa. No puedo tenerte ahí toda la noche, ¿verdad? Preguntó April, antes de apartarse para dejar entrar a Issei a su casa mientras observaba a su alrededor y se maravillaba con el lujoso interior. Me interesa, pero ¿no se supone que tu folleto funciona como un hechizo de invocación que pueden usar para teletransportarse directamente a mi casa? No te equivocas, pero, no pude usarlo. No tenía suficiente magia, gran primera impresión, pensó Issei. Por fin había conseguido una clienta normal, y además increíblemente atractiva, pero una de las primeras cosas que le contó fue que no era lo suficientemente competente para usar un simple hechizo de teletransportación. Afortunadamente para él, April no parecía pensar mucho en ello. Bueno, tu maestro me envió un mensaje hace un momento y me informó que eres un demonio recién nacido. Obviamente, eso significa que tienes margen de crecimiento, ¿verdad? Preguntó April, e Issei no pudo evitar asentir. Entonces, ¿en qué puedo ayudarte esta noche, April-san? Preguntó Issei. Bueno, puedes empezar aspirando el pasillo, dijo la rubia mientras entraba en la sala y se dejaba caer en el sofá. Tengo empleadas domésticas en casa que me ayudan con estas cosas, pero no traje a ninguna. Y, para serte sincera, no me molestaría en lavar mi ropa, así que tienes que hacer algunas cosas en la casa, ayúdame con eso, y te prometo que te pagaré generosamente por tu esfuerzo. Terminó con un niño, haciendo que Issei sonriera brillantemente en respuesta. Genial. ¿Te importas y empiezo ahora mismo? Adelante. La aspiradora está en el armario debajo de la escalera. Con eso, Issei se dirigió al armario como se le indicó y sacó la aspiradora. Mientras se disponía a trabajar, aspirando el pasillo a pesar de que parecía estar relucientemente limpio, miró a April y la vio despatarrada en el sofá, con los pies colgando en el aire mientras yacía boca abajo, con el palito de una piruleta sobresaliendo de la comisura de sus labios. El televisor de pantalla plana frente a ella estaba encendido en un canal de moda, pero su atención estaba en la pantalla de su teléfono. Issei tragó saliva mientras miraba las curvas lascivas de su trasero y admiró la forma en que sus pechos parecían alzarse bajo ella cuando sus brazos los juntaban. Las comorrías Gremory y Akeno y Mejima claramente no eran rivales para esta mujer. Entonces, April-san, ¿qué te trajo a Kuoya Japón en general? Preguntó Issei, intentando entablar conversación con ella para romper el silencio y también distraerse. ¿De dónde eres? Grecia. Estoy aquí por negocios. La rubia respondió sin apartar la vista del teléfono, e Issei lo interpretó como una señal para que se diera la vuelta y se concentrara en su tarea. Era hora de ganarse su sueldo, o lo que fuera que April tenía intención de pagarle.
3 días después de clase, Issei decidió irse temprano a casa a entrenar. Aunque deseaba probar otra mazmorra instantánea, que le brindaba la oportunidad perfecta para subir de nivel y perfeccionar sus habilidades de combate contra enemigos reales, la suerte no le había acompañado últimamente. No encontró llaves en las cajas de botín que recogía al azar como recompensa por las misiones diarias y recurrentes. El muñeco que tenía en el patio y las guías de artes marciales que había comprado en la librería local simplemente no le estaban dando la talla. Cuando Issei giró a la izquierda en un cruce, un velo blanco le cayó de repente en la cara. Al quitarse la tela, Issei vio a una chica corriendo hacia él tirando de una maleta aún más grande que ella, con las piernas ligeramente temblorosas por el peso. Parecía tener más o menos su edad, con el pelo largo y rubio y ojos verdes. Su cabello le caía por la espalda, con un flequillo partido sobre la frente y un mechón que le sobresalía de la parte superior, cayendo hacia atrás. Su atuendo consistía en un traje de monja verde azulado oscuro con detalles en azul claro, una cartera marrón colgada de la cadera y botas marrones con correas negras en forma de X. También llevaba un collar de cruz de plata alrededor del cuello, que le provocó escalofríos al mirarlo. «Mi velo», gritó la muchacha en italiano y se detuvo justo frente a él, jadeando con fuerza. «Aquí tienes, hermana», dijo Issei mientras le devolvía el velo a la chica. Una de las ventajas de convertirse en demonio era que tenía el poder de entender y hablar cualquier idioma. La joven aceptó el velo y se lo volvió a colocar con cuidado. Luego, inclinó la cabeza hacia él para mostrarle su gratitud. «Muchas gracias. Tendré más cuidado la próxima vez». Dicho esto, levantó la cabeza y le sonrió, lo que provocó que Issei también sonriera. Naturalmente, como ella era una monja y él un demonio, Issei sabía que debía evitarla, pero la chica no parecía amenazante en absoluto. Aparte de la cruz que llevaba, parecía incapaz de matar ni a una mosca. «Entonces, ¿eres una turista?», Issei le preguntó a la chica. «No, fui nombrada miembro de la iglesia en esta ciudad, pero me perdí en el camino». Se rascó la nuca mientras sacaba la lengua con ternura. «Debe ser residente de este pueblo. Es un placer conocerlo». Ella inclinó la cabeza hacia él nuevamente mientras le sonreía. «He estado en problemas desde que llegué. No hablo japonés muy bien. Estaba perdida y nadie entendía lo que decía. Me alegro mucho de poder conocerte». Juntó las manos frente al pecho. «¿Sabes? Creo que sé dónde está esa iglesia. Puedo mostrarte el camino si quieres». Issei señaló con el pulgar por encima del hombro. Aún así, no pudo evitar sentirse un poco extraño. Solo había una iglesia en el pueblo, pero había estado abandonada hacía mucho tiempo. ¿Quizás ha vuelto a funcionar? Podría ser la razón por la que esta monja había venido a Kuo, pensó Issei. Como demonio, prefería mantenerse alejado de esa iglesia lo más posible, pero también quería ayudar a esta chica. Aunque llevaba meses abandonada, Rías le advirtió que lugares como ese aún podían tener algún poder sagrado. Podría afectarlo negativamente si no tenía cuidado. ¿En serio? Gracias. Todo esto es gracias a Dios. Le sonrió radiante a Issei, aplaudiendo. Pero entonces ambas rubias giraron la cabeza hacia el parque, que estaba a su lado cuando escucharon un gemido y fruncieron levemente el ceño cuando vieron a un niño sentado en el suelo, llorando, mientras se sostenía la rodilla sangrante. «Hola». Casi sin dudarlo, la monja corrió a su lado y se arrodilló junto a él, haciendo que la mirada de Issei siguiera su pequeña figura con curiosidad. «¿Estás bien?» Los niños no deberían llorar con una herida tan leve como esta. Le dio unas palmaditas suaves en la cabeza. Era obvio que el pequeño no entendía lo que decía, pero tenía una expresión tan amable que dejó de llorar y la miró. La hermana entonces puso su mano donde el niño estaba herido e Issei se quedó paralizado de la sorpresa al ver un orbe de luz verde formándose en las manos de la monja antes de que lo colocara sobre la rodilla herida del niño. En un abrir y cerrar de ojos, la herida cerró y sanó lentamente, sin dejar cicatriz ni rastro alguno que indicara su presencia. Casi al instante, Issei activó su habilidad observar y miró a la chica. La familiar ventana azul apareció junto a ella, mostrando sus estadísticas y habilidades. Nombre: Asia Argento. Raza: humana. Nivel: 7. Caballos de fuerza: 165, 165. MP atributo actual: sagrado: 500, 590. Fuerza: 5. Vitalidad: 9. Inteligencia: 55. Destreza: 5. Percepción: 10. Carisma: 15. Equipo sagrado Sanación Crepuscular Nifuno. Otorga al usuario el poder de curar las heridas de otros sin importar su raza.
Gracias a la bondad del usuario, el alcance efectivo de curación aumenta un 100%. Cualquiera dentro del aura de curación se cura, sin importar su ocupación, amigos o enemigos. Es incapaz de regenerar miembros amputados, reducir el agotamiento o curar enfermedades. Ya veo, pensó Issei mientras leía sus estadísticas. Además de sus estadísticas físicas inesperadamente por debajo de la media y su inteligencia sorprendentemente alta, la monja poseía un increíble Sacred Gear. El poder de curar a todos, sin importar su raza, podía ser muy útil, ya que incluso un demonio como él, que se suponía era su enemigo, podía curarse si quería. Aunque parecía haber agotado una parte considerable de su PM para curar al chico, Issei se preguntó si se debía a que no podía controlar bien su poder, o si el efecto de curación requería la misma cantidad de maná para una cantidad fija de curación, independientemente de la gravedad de la herida. O tal vez deseaba tanto curar al niño y aliviar su dolor que lo entregó todo. Si su bondad afectaba tanto su capacidad de curación, tampoco podía descartar esa posibilidad. Al mismo tiempo, la madre del niño estaba en shock, e Issei no podía culparla en absoluto. Cualquiera que viera algo tan inimaginable tendría una reacción similar. Toma, tus heridas ya están curadas. El dolor ya debería haber desaparecido. Asia Argento volvió a acariciar la cabeza del chico y luego se levantó para mirar a Issei con la misma sonrisa. Lo siento, pero tenía que hacerlo. Ella se rió mientras sacaba la lengua. La madre del niño, que antes estaba en shock, meneó la cabeza y luego agarró la mano del niño para que pudieran irse rápidamente. Gracias, One-chan. El chico sonrió ampliamente y la saludó con alegría, aunque su madre se lo llevaba a rastras. La monja rubia se quedó confundida, pero aún así le devolvió el saludo. Dijo, gracias, hermana mayor. Sonrió felizmente mientras Issei le traducía las palabras del chico. En fin, esa luz de ahora. Sí, es el poder de sanar que Dios me ha dado. Sin embargo, al decir eso, Asia bajó la mirada y se veía un poco triste, aunque seguía sonriendo. La conversación terminó ahí y se dirigieron a la iglesia, con la monja rubia siguiéndolo de cerca mientras él le cargaba el equipaje. No tardaron mucho en llegar a su destino tras unos minutos de caminata. Issei se asomó por la ventana y vio luz proveniente del interior de la iglesia. Era evidente que había gente dentro. Sí, este es el lugar. ¡Qué alegría! La monja suspiró aliviada tras comparar su ubicación actual con el mapa que tenía. Entonces me voy. Cuídate, hermana. Issei le sonrió y le devolvió el equipaje a la monja. Por favor, espera. La monja le gritó, haciendo que Issei se detuviera a medio paso. ¿Quieres pasar? Preguntó Asia, nerviosa, jugueteando con los pulgares. Quisiera prepararte un té como agradecimiento por haberme traído aquí. Ah, no, no te preocupes. Me alegra haberte ayudado, no hay necesidad, le dijo Issei antes de que pudiera terminar la frase. Pero eso es, Asia parecía preocupada, pero inmediatamente lo ignoró para continuar hablándole. Al menos permíteme recompensarte por tu amabilidad. Quizás en otra ocasión. Issei sonrió. Me llamo Issei Oudou. ¿Cómo te llamas? Aunque ya sabía su nombre con Observe, Issei decidió preguntarle su nombre por cortesía. Me llamo Asia Argento. Por favor, llámame Asia. Levantó la vista y sonrió radiante. Entonces, hermana Asia. Espero que nos volvamos a ver pronto. ¿Sí? Issei. Asia inclinó la cabeza ante eso, lo que hizo que Issei le sonriera antes de darse la vuelta y alejarse. Él notó que ella se quedó allí observándolo hasta que desapareció de su vista, sonriendo todo el tiempo. Más tarde esa noche, tras cenar con sus padres, quienes lo habían elogiado por su segundo estirón y por su reciente y significativa mejora en su comportamiento, que se había alejado de los actos perversos por la concentración, la anticipación y la emoción por lo que el sistema le tenía preparado, Issei llegó al apartamento de su tercer cliente. Solo tenía que pasar tiempo con Miltan cuando le apetecía, y trabajaba para April los lunes y viernes, así que Issei aún tenía tiempo de sobra para encargarse de otro cliente, cuya petición era bastante sencilla. Al ver que no había timbre, Issei levantó la mano para tocar. Esperó, y después de un minuto, lo volvió a hacer. Esta vez también llamó para asegurarse de que el cliente pudiera oírlo. ¿Hay alguien en casa? Esperó de nuevo, pero al igual que la última vez, nadie salió a abrir, a pesar de que parecía estar sin llave. Con un mal presentimiento, Issei agarró el pomo y la abrió lentamente para entrar, comprobando si su cliente tenía algún problema, quien le dijo que lo estarían esperando en la casa. La puerta estaba oscura, pero Issei siguió la tenue luz amarilla que veía al final del camino y avanzó con cautela.
El lugar parecía ser una sala de estar, e Issei vio algo en el suelo al acercarse, reconociendo el olor casi al instante. ¿Es sangre? Preguntó Issei en voz alta mientras observaba la sangre en el suelo. Cada vez más preocupado, Issei corrió a la sala y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda al ver la causa. Era el cadáver de un hombre, mutilado hasta el punto de ser irreconocible. Toda la escena parecía sacada de una película de terror sobre asesinos en serie con problemas mentales, pues no solo lo habían matado, sino que también parecían haberlo desollado y amputado sus extremidades, dejándolo esparcido por el suelo entre charcos de sangre. Al mismo tiempo, le habían cercenado la cabeza y la habían colocado sobre el escritorio debajo de él, mientras que el cuerpo estaba colgado en la pared con clavos. Mira eso, el maldito diablo que estaba esperando. Antes de que Issei pudiera recobrar la compostura, una voz inquietantemente tranquila preguntó desde el sofá antes de que una figura se levantara para encararlo. Parecía un joven de 20 y pocos años. Tenía el pelo corto y blanco, los ojos rojos y la vestimenta clerical que vestía dejaba claro que era un exorcista. Entonces ustedes dos son el demonio que este tipo intentó invocar antes de que lo matara. ¿Tú hiciste esto? Preguntó Issei entrecerrando los ojos. El hombre de pelo blanco rió entre dientes como si estuviera loco y sacó una pistola y una cuchilla ligera de debajo de su abrigo. Este tipo intentó invocar a un bastardo malvado como tú, así que merecía morir, dijo el exorcista mientras se giraba para encarar a Issei. Pero quería divertirme mientras trabajaba, así que jugué un poco con sus extremidades. Eres un cabrón enfermo. Issei apretó los dientes e invocó el Boostedgear en su brazo izquierdo. Vaya, ¿te enojas porque maté a un humano cuando se suponía que era sacerdote? Jajaja, ahórrame esa bondad insensata, dijo el sacerdote mientras blandía su arma. Escúchame bien, eres un demonio de mierda. Los demonios usan a los humanos para sobrevivir. Apoyando a un pobre diablo como tú, ya no eran humanos y por eso los maté. Me gano la vida matando a esos demonios de mierda y a quienes tienen un contrato contigo. Este es mi trabajo. Te voy a disparar en la cabeza con esta pistola mía y luego te voy a apuñalar el corazón con este sable de luz. Me voy a enamorar de ti en cuanto estés en el suelo. Dicho esto, el sacerdote levantó su arma y disparó a Issei, quien simplemente giró el cuerpo para esquivarlo, sin vacilar en ningún momento su mirada severa mientras la bala impactaba en la pared tras él. El sacerdote, enloquecido, pareció sorprendido e intentó otro disparo, pero Issei levantó su armamento potenciado y desvió la bala. Sus ojos brillaron con un azul que luego se tornó rojo, a juego con el color de su armamento sagrado y su chaqueta. Una ventana de misión apareció ante él justo cuando bajó su armamento sagrado a medias para observar al sacerdote. Misión urgente activada. Información de la misión. Mata al exorcista extraviado, Fred Selsen. Un enemigo con mente inestable e intención asesina te está atacando. Mátalo para garantizar tu seguridad. Enemigo a matar. 1. Perfecto. Murmuró Issei mientras volvía la mirada hacia Fred, sintiéndose satisfecho con la función de búsqueda del sistema por primera vez. Un exorcista errante, eran antiguos exorcistas que se habían desviado de las enseñanzas de Dios y fueron exiliados de la iglesia por sus actos inmorales. ¿A qué no le había contado sobre ellos durante una lección sobre a quién debía vigilar hacía unos días? Y normalmente, eran ellos a los que había que enfrentarse nada más verlos, ya que representaban una gran amenaza tanto para demonios como para humanos y prácticamente cualquiera que consideraran malvado. Al activar observar, vio que el exorcista loco tenía un nivel superior al suyo, pero no por mucho. El nivel de los jefes goblins era el doble que el suyo, y aún así podía luchar y derrotarlo sin problemas. La diferencia de nivel solo importaría si lo superaban con creces en todas las estadísticas, lo que claramente no era el caso de Fred. Esto no tomaría mucho tiempo. ¡Qué buena reflexión! A ver qué tal te va con mi sable de luz. Gritó Fred como un loco mientras se abalanzaba sobre Issei, blandiendo su espada contra el demonio con una mirada maniática. Issei simplemente esquivó el primer golpe, luego el segundo, antes de parar el tercero con su guantelete, haciendo que Fred perdiera el equilibrio mientras saltaban chispas entre ellos. Aprovechando el momento, Issei se lanzó hacia adelante y le dio un cabezazo a Fred, haciéndolo tambalearse hacia atrás, aturdido. Sin darle a Fred la oportunidad de recuperarse, Issei acortó distancias y le asestó un potente uppercut en el estómago, haciéndolo doblar de dolor antes de salir volando del apartamento tras estrellarse contra la pared. Aterrizando con fuerza en el suelo, el exorcista errante, demente, intentó levantarse tras toser una bocanada de sangre, pero Issei ya le había asestado otro golpe en el estómago.
El puñetazo fue tan fuerte que el suelo bajo Fred se quebró levemente. ¡Ga! Vete a la mierda, mierda. Antes de que pudiera terminar, Issei le dio un puñetazo en la cara. Eso es por la persona que mataste, dijo el joven demonio con frialdad, con el rostro impasible, aparentemente oculto por las sombras, dejando solo visibles sus brillantes ojos rojos mientras golpeaba a Fred una y otra vez, rompiéndole los dientes y el cráneo. Gritando de dolor, Fred intentó golpear a Issei con su espada de luz, pero un pisotón en la muñeca que lo empujó por completo al suelo fue más que suficiente para que el joven demonio lo desarmara, dejándolo indefenso para seguir aguantando los golpes que Issei le lanzaba al rostro. Por favor, detente. Una voz familiar gritó, haciendo que Issei detuviera su brazo momentáneamente y girara la cabeza para ver a la hermana rubia que había conocido temprano hoy parada allí con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Asia? Preguntó en estado de shock, pero su intervención ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, y Fred solo dejó escapar un gemido antes de exhalar su último aliento. Su brazo cayó flácidamente a un lado mientras su rostro desfigurado se giraba hacia Asia, quien se cubrió la boca con ambas manos. No. Padre Fred. Susurró Asia antes de mirar a Issei, quien ignoró la notificación de la competencia de misiones y la recompensa que recibió para devolverle la mirada. Issei-san. Asia, esto, no es lo que parece. Levantó la mano, pero solo entonces se dio cuenta de que ambos estaban cubiertos de sangre. Inmediatamente, intentó limpiarlos con su chaqueta, agradeciendo que el color ocultara un poco la sangre. Este maldito, mató a un inocente, así que tuve que encargarme de él antes de que pudiera hacerle lo mismo a alguien más. Pero. Está ahí arriba, dijo Issei señalando el apartamento, lo que hizo que Asia siguiera su mirada. Desde donde estaba, podía ver perfectamente el cadáver en la pared, y verlo le quitó el último color del rostro. Sobre Fred. ¿Lo conoces? ¿Qué haces saliendo con un cabrón como él? En realidad, ella está con nosotros. Issei abrió los ojos de par en par al oír esa voz. Antes de que pudiera reaccionar, unas cadenas de luz pura cayeron y lo envolvieron, sujetándolo justo cuando recibió una patada por detrás que lo obligó a caer de rodillas. Su primer atacante fue una chica rubia con dos coletas y ojos azules, vestida con un atuendo de lolita gótica. Quienes sostenían las cadenas de luz que los sujetaban eran una mujer voluptuosa de ojos marrones y una larga melena azul marino que le ocultaba el ojo derecho, y un hombre de mediana edad con pelo corto y negro y ojos azul oscuro. Lo que los tres tenían en común eran las alas negras en la espalda, que los mantenían levitando en el aire. Igual que el que había volado y aterrizado junto a Asia. Reinaré. Issei se burló mientras miraba fijamente al ángel caído que lo había matado, antes de girar la cabeza al recibir una patada en la cara del ángel caído rubio, Mitels. Cuidado con esa palabrota, maldito demonio. Dijo la rubia mientras le ponía el talón en la cara, intentando pellizcarlo contra el suelo, pero Issei contraatacó con toda su fuerza, manteniéndose en pie mientras miraba fijamente a Reinaré. Él mató a Fred, dijo Don Aseet, el de mediana edad, mientras miraba a Fred en el suelo. Todo un logro para un demonio recién nacido, declaró Kala Warner, el ángel caído de cabello azul, mientras miraba a Reinaré, quien puso los ojos en blanco. Es evidente que ha crecido, no solo unos centímetros más, dijo, antes de fijarse en su guantelete. Al verlo, abrió los ojos de par en par, sorprendida, sin que al parecer le costara reconocer el objeto. ¿El Boosted Gear? Así que de verdad tienes un Sacred Gear peligroso, Issei-kun. Sí. Sekiryu-tei. Emperador dragón rojo o lo que sea. Genial, ¿no? Se burló Issei mientras empujaba a Mittel, lo que la hizo abrir los ojos de sorpresa al alejarse de él. ¿Así que Asia está contigo? ¿Qué quieres con ella? Preguntó. Los ángeles caídos también eran enemigos de la iglesia, así que debía haber una razón para que una hermana se juntara con ellos. Asia definitivamente no le parecía a alguien capaz de hacer algo malo que la hubiera llevado al exilio de la iglesia, así que la razón debía provenir de los ángeles caídos. ¿Quieres matarla también por su Sacred Gear? Preguntó Issei en un tono bajo y peligroso, haciendo que Reinaré se riera de él. ¿Bromeas? ¿Sigues resentido por eso? Preguntó antes de acercarse a él. Gracias a mí te convertiste en un demonio. Claro que eso significa que ahora eres una basura de clase baja, pero al menos eres una basura importante. ¿No deberías agradecerme a mí, Issei-kun? Quizás después de que me beses el trasero, se burló Issei, y Mittel le dio un puñetazo en la cara. Esta vez, manifestó un puño americano ligero, así que Issei recibió todo el daño. Le dolió muchísimo.
No necesitamos matar a todos los usuarios de Sacred Gear, Issei-kun, solo a los que pueden convertirse en una gran amenaza como tú, dijo Rainare mientras se paraba frente a él. Pero sí, tenemos un plan para Asia, ya que posee la curación crepuscular, algo bastante raro. Ni se te ocurra, recibió otro puñetazo. Esta vez, escupió la sangre y echó la cabeza hacia atrás para mirar fijamente a los ángeles caídos. ¿Debes sentir tanto cariño por alguien que acabas de conocer? Asia me lo dijo antes y supe de inmediato que eras tú. Parece que ella también te tiene mucho cariño, ¿será una telenovela, amor a primera vista o algo así? Preguntó Rainare y los demás ángeles caídos estallaron en risas burlonas. Tras ella, Asia miraba a Issei con preocupación. Parecía querer hacer algo para ayudarlo, pero ambos tenían claro que le faltaban fuerzas. Bueno, tú lo sabrías mejor que nosotros, Issei-kun. Después de todo, te enamoraste de mí a primera vista. Las palabras que Rainare le dijo, con esa sonrisa burlona y provocadora, le hicieron hervir la sangre. Sí, se enamoró de ella a primera vista. Fue como un sueño hecho realidad cuando ella lo invitó a salir. Escúchame, Fred es un perro salvaje, así que nos alegra que nos ayudes a deshacernos de él. A cambio, te dejaremos vivir y volver con tu amo con el rabo entre las piernas. Y pensar que te has convertido en el sirviente de Rias Gremory, de entre todos los demonios. Te apreciaba demasiado como para que yo siquiera intentara meterme con ella matándote ahora mismo, dijo Rainare. Sin embargo, solo te dejaremos hacerlo si prometes dejarlo y no meterte en nuestros asuntos. Olvídate de Asia. Probablemente no la vuelvas a ver después de hoy. Hablas mucho, Rainare, rió Issei entre dientes mientras miraba a la mujer que lo había matado. Supongo que solo después de conocerte de verdad me doy cuenta de lo molesta que es tu voz. ¿Intentas hacerte el listo, no? Preguntó Rainare, y la sonrisa desapareció de su rostro. Llámenme como quieran, pero sepan que no permitiré que ninguno de ustedes toque un pelo de la cabeza de Asia, dijo Issei, provocando que los ángeles caídos se miraran y rieran, sin creer lo que decía. Mittel le lanzó otro puñetazo en la cara con su puño americano, pero esta vez, él echó la cabeza hacia atrás para esquivarlo. Cuando Mittel perdió el equilibrio y cayó hacia él, este se lanzó hacia adelante y le dio un cabezazo en la cara, igual que le había hecho a Fred antes. Mientras la rubia retrocedía, agarrándose la nariz sangrante, Issei giró su cuerpo y tiró de las ligeras cadenas que lo sujetaban, dominando a Kara Warner y Donna Seed con su fuerza superior al liberarse y golpear a la primera en la cara, dejándola inconsciente. Conmocionado, Donna Seed invocó una lanza ligera para lanzársela, pero Issei se echó hacia atrás y la esquivó antes de patear al ángel caído en la cara, haciéndolo volar antes de girar y enfrentarse a Rainare, quien tardó demasiado en reaccionar. Extendió la mano y la agarró del cuello, asfixiándola. El ángel caído intentó liberarse, pero una aura abrumadora se liberó repentinamente del cuerpo de Issei, llenándola de una sensación de pavor y miedo que le entumeció las extremidades y le impidió pronunciar palabra alguna. Habilidad. Activo, aura mortal NBL. 1. MP requerido. 100. Infundir miedo al objetivo durante 1 minuto. Puede designar múltiples objetivos. Desventaja de miedo. Menos 50% a todas las estadísticas. Sí, dijo mientras obligaba fácilmente a Rainare a arrodillarse y la miraba, mientras cerraba lentamente el otro puño. Ahora soy mucho más fuerte. Destello. Antes de que pudiera golpearla, con toda la frustración que albergaba, un círculo mágico carmesí con un escudo familiar apareció en el suelo junto a él, iluminando toda la zona oscura con su luz. En un instante, Rias y el resto de su nobleza emergieron del círculo mágico de teletransportación, todos listos para la pelea. Issei-kun, hemos venido a rescatarte. Kiba le habló a Issei, pero frunció el ceño al verlo de pie junto a Rainare, una expresión que compartía el resto del grupo. Volviéndose hacia sus amigos, Issei abrió la boca para saludarlos, pero fue derribado repentinamente al ser tacleado por Donna Seed, quien no tardó en agarrar a Rainare y huir con Carla Warner después de que ésta agarrara a Mittel. No, regresen. Gritó Issei mientras Rias y Akeno les lanzaban su magia. Sin embargo, los ángeles caídos lograron esquivar los ataques y desaparecieron en la noche antes de que Issei pudiera perseguirlos. Déjalo, Issei. Nos ocuparemos de ellos luego, dijo Rias con una mano levantada. Junto a ella, Koneko, quien era la más cercana al cadáver desfigurado de Fred, emitió un sonido de sorpresa, lo que hizo que los demás demonios lo miraran antes de volver la mirada a Issei. De todas formas, me alegra verte bien. Vinimos en cuanto mi familiar notó el alboroto. Parece que también has estado entrenando en secreto, ¿verdad, Issei? Sí.
Quiero ser tan fuerte como cualquiera de ustedes, así que, dijo Issei con una suave risita antes de mirar a Asia. Asia, ven conmigo. Está claro que esos ángeles caídos tenían malas intenciones contigo. Será mejor que dejes de juntarte con ellos. La chica lo miró insegura, e Issei estaba a punto de tranquilizarla cuando de repente Rías lo agarró del brazo y le preguntó. Issei, ¿qué haces? Preguntó con incertidumbre. ¿Quieres que esa monja venga contigo? Sabes que es nuestra enemiga, ¿verdad? No lo es. Es mi amiga, Buchou. Esos ángeles caídos quieren hacerle algo malo. Quiero protegerla de ellos, dijo Issei con naturalidad, y sus palabras hicieron que Asia lo mirara con sorpresa. Su tono, que sorprendió a Rías y al resto del grupo, era firme y decidido, sin lugar a dudas ni discusiones. ¿Estás seguro, Issei-kun? Akeno puso una mano sobre el hombro de Rías, dio un paso adelante y le preguntó, a lo que él respondió con un asentimiento antes de volverse hacia Rías, esperando su decisión. Bien, entonces, llevémosla de vuelta a nuestra base. Desde allí decidiremos nuestro próximo movimiento, dijo finalmente Rías, haciendo que Issei sonriera y asintiera con la cabeza en señal de gratitud. ¿Pero cómo piensas traerla de vuelta? El círculo mágico solo puede teletransportarnos a los demonios. ¿Puedo cargarla?, dijo Issei antes de acercarse a Asia, hablándole suavemente. Si me lo permites. La chica no dijo nada mientras miraba a Issei, quien le ofreció la mano con una sonrisa tranquilizadora. Tras un momento de vacilación, finalmente se relajó y tomó su mano, con la confianza reflejada en sus ojos. Sí, Issei-san, dijo en voz baja antes de soltar un pequeño chillido cuando Issei se agachó para ponerle las manos tras la espalda y las rodillas, levantándola en el aire como una novia. Instintivamente, la chica lo abrazó y lo rodeó con el cuello, abrazándolo mientras él regresaba con Rías y los demás. Los veré en la escuela entonces, dijo, ganándose un gesto de confirmación de Rías. Apartando su mirada divertida de Issei, Akeno regresó para lanzar el hechizo de teletransportación, haciendo que el círculo mágico apareciera de nuevo bajo sus pies. Al mismo tiempo, Issei se dio la vuelta con Asia y saltó el muro que rodeaba el apartamento, llevándola consigo mientras corría hacia la Academia Kuo. Sabía que los ángeles caídos no la abandonarían tan fácilmente, y ya presentía que los volvería a ver muy pronto. Fin del capítulo 3. Estadísticas actuales. Nombre: Issei Oudou. Raza: Dragón / Diablo reencarnado. Nivel: 10. HP: 1, 155, 1, 155. MP atributo actual: demoníaco. 415, 415. Fuerza: 40. Vitalidad: 35. Inteligencia: 28. Destreza: 28. Percepción: 28. Carisma: 20. Nota: Issei pone los puntos adicionales que obtuvo como recompensa por subir de nivel en este y los capítulos anteriores en STR, Bit y Per. 3 cada uno.